Estimados amigos de Contrapunto, tenemos hoy la oportunidad de estar con nosotros aquí en la entrevista a Óscar Chacón. Él es un fundador y líder de la organización Alianza América. ¿Qué tal, Óscar? Nuevamente aquí en el país, ¿qué gestiones últimas estás haciendo en favor de la comunidad latinoamericana y especialmente salvadoreña aquí en El Salvador? Claro, pues en primer lugar, muchas gracias por tenerme de invitado. Es un placer siempre estar con Contrapunto y con vos en particular. Me he ocupado estas últimas 2 semanas y media en viajar prácticamente con diferentes grupos, primeramente en Guatemala, luego la frontera Guatemala-México, luego Honduras, finalizando aquí en El Salvador. Y es un esfuerzo que impulsamos como parte del programa regular de trabajo de Alianza Américas, que tiene como fin exponer a figuras que son ya sea tomadores de decisiones en el ámbito de política pública en Estados Unidos o personas que son líderes cívicos en Estados Unidos que tienen a su vez influencia en los procesos de toma de decisiones allá. Les facilitamos la posibilidad de viajar y conocer de primera mano qué está pasando, tanto en los países de origen como también qué está pasando hoy en día en la frontera México-Guatemala, porque la gente tiene una idea de que algo está mal, ¿verdad? Para que tanta gente esté buscando querer ingresar a Estados Unidos, a pesar de las dificultades que se han puesto en el camino de que la gente pueda hacer eso, pero no conocen de primera mano esta realidad. Entonces estuvimos viajando, tanto como dije, en Guatemala, principalmente Ciudad de Guatemala y cercanías, como también en lugares rurales de Honduras y terminando pues en El Salvador, justamente para darle a estas personas la oportunidad de poder hacer preguntas, de poder conocer desde sus propios ojos, su propia vivencia, por qué es que hay tanta gente de estos 3 países centroamericanos que han venido saliendo de manera forzosa de sus respectivos países. Esa es la razón que nos ocupa. Ya, Óscar, tanto en El Salvador como en Guatemala y en Honduras, que son países conocidos como grandes remeseros, la economía de estos países no sería nada sin las remesas. Pero un poco nos hablaras de la experiencia de las personas que mandan remesas para acá. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Quiénes realmente son? Porque aquí el receptor lo que hace es gastarse el dinero. Claro que lo necesitan porque la situación aquí es dramática en cuanto a empleo. Pero, ¿quién es el remesero en Estados Unidos? Bueno, mira, está bastante comprobado, no solo en el caso salvadoreño, sino en términos de los extranjeros de América Latina, que son el grupo más numeroso de extranjeros que viven en Estados Unidos, que la gente que más remesa envía a su familia en el país de origen son las personas que tienen 10 o menos años de vivir en el país del norte. Y esto se explica porque, claro, al nomás llegar las personas vienen generalmente solos, aunque esto está cambiando y es muy importante regresar a este tema de por qué está cambiando la naturaleza de quién se va, pero generalmente han sido predominantemente hombres, ya de hace 10 años para acá, mujeres también, que con frecuencia eran o personas jóvenes o cabezas de hogar que se van para Estados Unidos y claro, su principal preocupación, una vez que logran asentarse allá y logran asegurar un empleo, es poder enviar ayuda a sus familias. La gente que envía remesas se ve forzada con frecuencia a tener que buscar no solo un empleo, sino con frecuencia 2 empleos y, sin exagerarte, a veces 3 empleos. Se la pasan trabajando todo el tiempo y trabajan en lo que caiga para garantizar el envío de la ayuda que le envían a su familia. Yo con frecuencia me refiero a las remesas como el acto más claro, directo de amor de la gente que está allá por su familia que se quedó en el país de origen. Vos tenés toda la razón de que en países como lo son los 3 países centroamericanos que ya he mencionado, las, vamos a decir, deficiencias estructurales de larga trayectoria
en lo que se refiere a bienestar económico, social, cultural, político, es tan grave que las remesas se convierten precisamente en el trampolín que le permite a la gente ascender a una condición de acceso a educación, de acceso a la salud, de comer mejor incluso, que no se podía antes de que hubiera este ingreso de las remesas por la situación tan limitada en que las familias viven. En ese sentido, lo impresionante es que este no es un fenómeno que empezó el año pasado, es un fenómeno que tiene ya fácilmente 3 décadas de venir sucediendo. Le ha significado a la región centroamericana un ingreso neto de miles de millones de dólares. En el caso específico de El Salvador, los últimos 2 años estamos en los alrededores de 5.000 millones de dólares al año. Eso, bueno, de hecho es el ingreso externo más grande por amplio margen. y ¿cómo se llama? No solo más grande, sino que creciente, o sea, más dinámico. Es a pesar de los obstáculos cada vez mayores de irse del país. Sin duda alguna, y en este sentido... no solo de irse del país, sino de ser deportada la gente. Sí, de hecho, fíjate que es bien triste pues la historia de lo que ha estado pasando en los últimos años, porque en Estados Unidos la evidencia es contundente de que las personas extranjeras, incluyendo los que viven sin autorización migratoria, le representan una ganancia neta a los Estados Unidos. Cuando lo ves desde el punto de vista de cuánto contribuye el extranjero que trabaja allá a incrementar los márgenes de ganancia, la generación de riqueza en Estados Unidos, cuando vos tomás en cuenta la recaudación tributaria que le significa lo que los inmigrantes ganan al, por supuesto, Tesoro Nacional en Estados Unidos, cuando vos medís la contribución demográfica que hace el extranjero en una sociedad que sin los extranjeros seguramente estaría en decadencia a razón de la decreciente tasa de natalidad. Y luego también si tomás en cuenta la riqueza cultural que le añade el extranjero a la sociedad estadounidense. Es decir, desde cualquiera de estos ángulos que lo veas, los extranjeros son una bendición para Estados Unidos. Desdichadamente nos tratan como que fuera lo inverso, la realidad. Allí es donde quiero caer. ¿Cuál crees tú que es el origen de este fenómeno racista que se acentúa con el presidente Donald Trump? ¿Cuál es, por qué es un fenómeno grande ahora y fuerte en el poco tiempo que este hombre lleva en la presidencia? Bueno, mira, hay que estar bien claro de que todo extremismo político fanático es irracional, ¿verdad? El desprecio hacia los extranjeros de hoy, a razón de su origen racial, étnico, es una campaña totalmente irracional. Es decir, no tiene asidero en los datos, no tiene asidero en la evidencia. Sin embargo, es poderoso. Y yo creo que es importante rescatar el hecho de que Donald Trump no es el factor, ¿verdad?, que genera esta situación en Estados Unidos. Este es un fenómeno que tiene ya varias décadas de venirse configurando. Es más, en días recientes han habido publicaciones interesantes de la historia de este movimiento nacionalista blanco que ha generado un odio pero potente en contra de los extranjeros, que data desde la década de los 70. Y en este sentido, Donald Trump no es, como repito, el punto de origen de estas expresiones de odio, de estas expresiones de prejuicio, sino que Donald Trump más bien es como el agente de más alta envergadura que le ha venido a dar un respaldo desde la Casa Blanca a este sector poderoso, que insisto, es un sector que obedece a una filosofía que promulga la idea de que la raza blanca de origen europeo, de habla inglesa, protestante, es superior, ¿verdad?, sobre cualquier otro grupo étnico. Y te repito, esto no es ninguna novedad si uno hace una lectura crítica de la historia de los Estados Unidos. Pero la razón, Juan José, por la cual se desata de manera tan ponzoñosa en contra de los latinoamericanos es porque lo que el latinoamericano representa en la sociedad estadounidense es el sujeto social con la mayor posibilidad de cambiar la naturaleza
de la identidad nacional. Y eso pone a temblar, ¿verdad?, a los ideólogos supremacistas blancos, porque lo último que ellos quieren es que cambie la identidad del país y ven en los mexicanos, en los centroamericanos, justamente un enemigo que hay que eliminar. Ya, correctamente. Cuando ha hablado las nuevas autoridades, en el caso de El Salvador, se refieren a que hay que hacer mucho aquí, hay que arreglar el tema de la economía, hay que arreglar el tema de la sociedad en general, el tema del empleo, el tema de la violencia, que ha sido un factor de desplazamiento de poblaciones. ¿Cómo ves tú este discurso? Y más que el discurso, las acciones que se están haciendo o que se podrán hacer, o lo ves con optimismo o con pesimismo. Mira, yo he estado por ya décadas, ¿verdad?, trabajando en estos temas, particularmente el vínculo entre bienestar y movilidad humana, y los discursos para mí no son ninguna novedad. O sea, el afirmar que necesitamos resolver el problema del empleo, que necesitamos superar en el plano de índices de desarrollo social, de bienestar social de las poblaciones, nada de eso es nuevo. O sea, yo te puedo dar ejemplos a lo largo de los últimos 20 y pico de años de muchos gobernantes, sin importar la orientación ideológica, que han hablado en estos términos. El problema es que el discurso no se acompaña, ¿verdad?, de acciones que verdaderamente den evidencia que nos haga sentir optimistas. Yo tengo la esperanza de que en el caso específico de El Salvador, el gobierno actual logre salir del plano discursivo y logre arribar a una formulación que nos permita empezar a sentar las bases que hagan posible que El Salvador se convierta, no de un día para el otro, porque nada de esto pasa de un día para el otro, pero a lo largo de un número razonable de años, en un país donde prácticamente nadie se quiera ir, un país donde la gente se sienta plenamente realizada en el plano económico, social, político, cultural, al grado, insisto, que nos sintamos felices de quedarnos. Yo reconozco una cosa que con frecuencia se confunde. La mayoría de los salvadoreños, como es cierto también para los mexicanos o los guatemaltecos o los hondureños, la mayoría de la gente no se quiere ir. La mayoría de la gente quiere estar en su país porque amamos nuestros países, sentimos que ahí pertenecemos, y en este contexto sí hay que también decirlo, las condiciones que se conjugan para empujar a que la gente se desespere al grado de tener que agarrar camino, no solamente el cabeza de casa, sino el grupo familiar entero, no podemos ignorarlas. Y yo te diría de que en mi opinión hay como 3 cositas que hay que aprender a reconciliar. Uno es cómo defendemos el derecho que la gente tiene de salir de su país si se siente perseguida, si se siente acorralada, y que ese derecho no se acaba cuando la gente cruza la frontera, es un derecho que la gente tiene más allá de fronteras. Yo creo que en ese campo sí los gobiernos de Centroamérica y de México todavía no llegan al grado de formular una gestión política adecuada que garantice la defensa de esos derechos. En segundo lugar, necesitamos también preocuparnos por quien ya está en los Estados Unidos y que está en condiciones de vulnerabilidad. Y en un tercer plano yo sí te diría, necesitamos encontrar una manera creativa e ingeniosa de empezar a apostarle de lleno al desarrollo social medido por el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a viviendas dignas en nuestros países, a empleo de calidad, pero todo esto, Juan José, no es posible hacerlo a corto plazo. Quien sea que prometa que se va a cambiar esta realidad de un día para el otro, nos están dando, como dicen los mexicanos, a tolito con el dedo. Yo creo que es importante, por tanto, insistir en que lo que un país como El Salvador necesita es una verdadera apuesta de cómo luce una nación ideal para un país como El Salvador, y ojalá podamos influir también a nuestros vecinos en Centroamérica. Correcto. Bueno, queridos amigos, este análisis que nos ha dado Óscar Chacón viene de primera mano de una persona realmente conocedora a profundidad de los temas de la migración y los temas de la población latinoamericana residente en Estados Unidos.
Te damos las gracias, Oscar. Es un placer. Vos sabés que esta es tu casa y no es la primera vez ni la última que te vamos a entrevistar, ya sea aquí o vía Skype, como quieras. A sus órdenes, con gusto. Muchas gracias. A ti, gracias.